Muy bien, pues continuamos el programa de acuerdo con el plan previsto, bueno, casi previsto, porque realmente ahora no debería estar aquí yo, sino el profesor Mariano Bacigalupo, que lamentablemente no ha podido asistir por otras obligaciones ineludibles en su actual función en el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero ha tenido la gentileza de enviarnos una breve vídeo que espero estemos en condiciones de poder presentar. Es una breve intervención y inmediatamente después daremos comienzo. Buenas tardes, queridos amigos y colegas. Agradezco mucho al comité organizador del Congreso que me permita, dirigidos por este medio siquiera, unas brevísimas palabras de saludo y bienvenida a la segunda parte de esta tercera sesión del Congreso que yo debía moderar. Muy a mi pesar, obligaciones profesionales de última hora no me permiten estar hoy en Barcelona con todos vosotros, como hubiera sido sin duda mi deseo, no solo para moderar esta sesión, sino en general para reencontrarnos, saludaros, ponernos al día y por supuesto, disfrutar y aprender de las distintas sesiones de este magnífico congreso de altísimo nivel que bien cabe afirmar que se erige ya en el principal punto de encuentro de la comunidad jurídica de la energía en nuestro país. Muchísimas gracias, pues, a todos cuantos han hecho posible la celebración de este congreso y ahora muy en particular a los ponentes de esta mesa que lamentablemente, insisto, no podré moderar, pero que quedará en muy buenas manos. Gracias, como decía, a los ponentes, con quienes por añadidura en su mayoría me une una ya larga trayectoria de trabajo y de iniciativas compartidas. Son ya 15 años con Hermenegildo Altozano en la dirección del Foro de Energía y Regulación de la Fundación FIDE. Han sido también unos cuantos años los que hemos compartido Josep María Salas y yo en la CNMC, y son también ya unos cuantos años los que Enric Bartlett y yo mismo venimos colaborando en las actividades de nuestra asociación. Y muchísimas gracias, por supuesto, también a los profesores Catherine Banet y Louis de Fontenelle por honrarnos con su presencia y prestigiar con sus aportaciones nuestro Congreso. El tema de esta sesión, el tema de la segunda parte de esta tercera sesión del Congreso reviste, como a nadie se le oculta, un particular relieve, pues se adentra de lleno en los horizontes todavía un tanto inciertos del marco regulatorio europeo, en un momento además crucial, y en el que precisamente bajo presidencia española del Consejo de la Unión alcanza ya velocidad de crucero la tramitación y el debate de la propuesta legislativa de la Comisión para la reforma del diseño del mercado mayorista eléctrico de la Unión Europea. Estoy del todo seguro de que las aportaciones de nuestros ponentes, de nuestros magníficos ponentes, resultarán del mayor interés y provecho para acompañar técnica y académicamente el debate en el que ya están plenamente inmersas las instituciones de la Unión. Os deseo a todos, de corazón, admito que en mi caso, con mucho pesar y envidia, por mi ausencia, un buen panel y un mejor congreso en todas sus dimensiones, tanto de contenidos como de interacción personal y de enriquecimiento humano. Os prometo que el año próximo no fallaré. Un saludo muy cordial para todos, muchísimas gracias y hasta pronto. Y yo creo que ya no son precisas ni presentación de esta sesión ni presentación de los ponentes, todos bien conocidos y expertos
en el campo del derecho de la energía, grandes profesionales, académicos, muchos de ellos, otros expertos con una larga y muy acreditada trayectoria en el sector. Recuerdo, por ejemplo, estamos juntos de nuevo con Hermenegildo hace del orden de, lo diremos, 30 años. Hablamos de cosas parecidas a lo que vamos a hablar esta tarde sobre el mercado en otro momento de configuración, aunque guarda algunos elementos de relación similares que seguro luego tendremos ocasión o tendréis ocasión de exponer. I would like to thank very much, and particularly to Professor Catherine Barnett for coming today, because she's, I would like to appreciate hugely because you are coming from Oslo this morning and you will return to Oslo this evening. So thanks very, very much. And je voudrais aussi remercier très chaleureusement mon cher ami Louis de Fontenelle, professeur de l'Université des Pays de l'Odure, pour le travail qu'il fait, pas seulement dans l'Association française des droits de l'énergie, mais aussi dans le comité exécutif de l'EFELA. Donc, merci pour attendre ces débats et ces sessions aujourd'hui en Barcelone. Muy bien, pues si os parece vamos a comenzar con el doctor Josep María Salas y Prat, que es consejero de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y además representa a la Comisión en la Agencia de Coordinación de las Comisiones Nacionales de Energía. Josep, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecimiento también por la posibilidad de participar a la Pompeu Fabra hasta aquí Barcelona. Y sin más, explicaros brevemente, mi contribución hoy tiene dos partes. Una, que será la segunda, es brevemente los aspectos que desde Acer, desde ACER, hemos puesto a nivel de debate sobre la propuesta de la Comisión. Evidentemente, los que ya estamos de acuerdo, como podría ser pues, la propia lógica marginalista del mercado spot, pues no los voy a nombrar, pero sí aquellos que tienen pues un carácter más no polémico, pero sí a reflexionar. Probablemente me tendré que limitar a nombrarlos, por tanto, si luego hay en el turno de palabras alguna necesidad o algún interés en profundizar, iremos, ¿no? Y esto, como os decía, la segunda parte. Y la primera parte, yo quería transmitir 3 o 4 ideas muy básicas, ¿no? Y la primera, y también porque el tiempo apremia, y también para provocar un poco el debate, es si el trilema energético que antes hemos hablado, si se ha acabado o no, ¿eh? Porque justamente hoy que estamos en pleno debate de seguridad de suministro, pues ha emergido, ¿no?, como un peso específico que si iba a tercios, pues probablemente ha logrado mayor peso específico. Y lo digo un poco a título provocativo, porque también evidentemente tenemos el Fit for 55 y los objetivos ambientales que están ahí también, ¿no? Y por tanto parece que también estén luchando para tener cada vez más peso específico en la cuestión energética. Y esto me lleva a hacer una reflexión que me gusta hacer, que es la diferencia, que en la lengua inglesa es muy clara, entre politics y policy, ¿no? Y entiendo que muchas veces la politics sí que tiene o se presta, ¿no?, más a una aproximación, a veces incluso de carácter más ideológico, y no lo digo de manera despectiva, pero la policy tendría que ser la parte práctica de llevar al mundo real, ¿no?, con toda su complejidad, pues las cuestiones que al final nos atañen, ¿eh? Y por tanto me gustaría que mi presentación fuese más orientada a policy que no a politics. Y desde este punto de vista, pues bueno, vemos que sin duda dentro de los objetivos, ¿no?, pues múltiples que tenemos de seguridad de suministro, de objetivos ambientales de precio competitivo, pues nos dotamos del Clean Energy Package, de un conjunto de directivas y reglamentos que desgraciadamente no teníamos aún traspuestos en su plena totalidad y por tanto probablemente nos ha restado herramientas a la hora de afrontar los episodios que hemos visto de crisis de precios. Y no solo esta parte, sino que también tenemos una gran cantidad de recursos normativos en el ordenamiento jurídico nacional, por ejemplo, que tampoco lo están desarrollados, y que, por tanto, esta ineficiencia, porque la ineficiencia legislativa, a veces nos quita recursos a la hora de dar respuestas. Y, por ejemplo, nombraría 2. Uno podría ser el artículo 19 del Real Decreto Ley 15/2018, donde se contemplaba que un mismo CUPS tuviese 2 suministros, ¿no?, y que, por tanto, hubiera permitido que un consumidor, por ejemplo, tuviese un contrato bilateral, un PPA, y, por otro lado, un comercializador. Y, por tanto, sería una manera natural, desde un punto de vista de mercado, de cubrirse
en los mercados energéticos, ¿no? Este sería un ejemplo. Por tanto, la reflexión primera sería si realmente pensamos que el trilema ha muerto o si está más vivo que nunca, ¿no? Y yo creo que esto puede ilustrar. La segunda reflexión. He tenido la percepción en todos los foros en los que hemos estado discutiendo mercado eléctrico que a veces hacemos un debate muy centrado en dar respuestas, ¿no? Si PPA, si CCGs, lo que sea. Y yo creo que, y más en un entorno de carácter también académico, tendríamos que metodológicamente aproximarnos más a las preguntas, ¿no? ¿Y qué le exigimos al mercado eléctrico? ¿Cómo ha de ser un diseño para que el mercado eléctrico cumpla las funciones que tiene asignadas? ¿Y qué funciones se le debe exigir a un mercado eléctrico? Pues al final hay que exigirle una correcta asignación en el despacho de energías, un orden de mérito pues, evidentemente en base a una lógica económica. Hay que exigirle señales económicas eficientes que generen comportamientos racionales de los agentes, por tanto, pues, que el consumidor pueda desplazar, por ejemplo, su demanda de unas horas caras a otras baratas. Se le debe exigir también señales económicas para que se realicen las inversiones necesarias, y tanto por un tema de seguridad de suministro como, por ejemplo, por objetivos de reducción. Y las inversiones necesarias no tienen que ser cuanto más mejor, sino las justas y necesarias, ¿no? Y finalmente también probablemente se le podría exigir al diseño de mercado una promoción de la innovación en la medida que esta innovación pueda acarrear eficiencias, ¿no? Y que estas eficiencias no solo queden en el sector, sino también se trasladen a los consumidores. Por tanto, sin pretensión de ser exhaustivo, pero estas 4 características que serían deseables de un buen diseño de mercado, creo que nos podrían ayudar a la hora de que hay el debate abierto, pues en cada una de las propuestas que surgen, oye, estas propuestas contribuyen más o menos a lograr estos objetivos que creo que podríamos consensuar que son deseables a la hora de pensar en el mercado eléctrico. La tercera reflexión que quería aportarles. Un debate, una cuestión que también creo que está muy al día, que es estamos afrontando una cuestión coyuntural o estructural, ¿no? Porque al final, si estamos afrontando un problema coyuntural, pues parece razonable pensar en soluciones coyunturales, y si estamos delante de una cuestión estructural, pues quizá la dinámica del debate, la profundidad del debate tiene que ser otra. Y cuando afrontamos este debate, por un lado, pues no hay duda que afrontamos cisnes negros, ¿no? Y todos los que hemos vivido estos últimos años pues lo son, y por tanto son cosas no previstas, la pandemia, pues la guerra, el Nord Stream, etcétera. Muchas cuestiones que muchas veces el mercado no es capaz de anticipar, porque sencillamente pues no eran previsibles, no estaban en la agenda, ¿no? Por tanto, delante de estas situaciones tendríamos que entender que hay necesidad de que los Estados, que las instituciones se doten de resortes de emergencia para poder responder, ¿no? a estas situaciones impredecibles y que cada vez probablemente irán a más. Periodos de falta de agua, olas de calor extremas, etc. Pero hay muchas otras cosas que sí que son previsibles, ¿no? Y que sí que son anticipables si más o menos ponemos las fuentes de información en compartido. Y, por tanto, las cosas que sí son previsibles y anticipables sí que probablemente tendríamos que autoexigirnos, hombre, de tenerlas en cuenta, ¿no? a la hora de hacer el diseño. Por ejemplo, la exposición del consumidor a un mercado mayorista sin ningún tipo de cortafuegos a la hora de absorber la volatilidad o la escalabilidad de los precios, pues bueno, es un riesgo. Es un riesgo que se puede asumir o no se puede asumir, pero no se puede negar que, evidentemente, cuando los precios son bajos capturamos sus beneficios y cuando los precios son altos, entonces tenemos que intervenir. Y lo digo de una manera neutra, ¿no? Sencillamente como la reflexión de que si realmente apostamos por un modelo de exposición total a un mercado mayorista del consumidor, pues entonces esto será para lo bueno y para lo malo. Y si creemos que esto genera un riesgo y tiene unos impactos, etcétera, etcétera, pues entonces quizá tenemos que pensar en mercados que de manera anticipada prevean situaciones que queremos evitar y, por tanto, se diseñen coherentemente con esta situación. Por ejemplo, el impacto, ¿no? de los precios de la energía en la economía a través de la inflación, pues bueno, hay precios mayoristas que evidentemente tendrían un impacto muy fuerte, pero al final hay un precio medio de la energía cuando pues tienes en cuenta pues los bilaterales, por ejemplo, en inframarginales,
que darían otro escenario, ¿no? Y por tanto son cuestiones que estas sí que las conocemos a priori y que creo que las podríamos anticipar. Y finalmente, un último tema en este debate estructural coyuntural, que es que incluso sin todos los episodios de cisne negro que hemos vivido, había una coincidencia, yo creo que no había debate en que el mercado tenía que evolucionar y tenía que adaptarse y habíamos de rediseñarlo poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente por una cuestión de matriz técnica, porque pasamos de unas tecnologías termoenergéticas con un OPEX muy alto a unas tecnologías pues con básicamente coste de capital, ¿no? Y que por tanto cuando logran niveles de penetración del 50, del 60, del 80%, como prevé el PNIEC, pues evidentemente la lógica marginalista por sí misma, como señal a corto plazo, pues debe pensar cómo complementarse con señales a largo plazo. Y por tanto esto era un debate que estaba ahí. Y si me apuran, quizás lo que ha pasado estos últimos meses ha sido acelerar esta necesidad, pero que en cualquier caso era previa, ¿no? Y la última cuestión es que también, y aquí cogería un poquito la reflexión que se ha hecho en la mesa anterior, yo también como ingeniero muchas veces creo que dentro del debate de la reforma del mercado eléctrico, pues no todo es posible. O sea, hay unas restricciones técnicas importantes que hay que considerar y que dentro de estas restricciones técnicas, pues lo que es posible y lo que no es posible lo tendríamos que matizar. Por ejemplo, el balance generación-demanda, la flexibilidad y la participación para dar, por ejemplo, respuesta a demandas pico, el balance entre la nueva generación, entre almacenamiento, entre demanda. Tenemos en España probablemente, hemos hecho los deberes en generación, ¿no? Como si fuese una de las piernas del cuerpo del sistema energético, pero en cambio el incremento de demanda proporcional y la necesidad de almacenamiento no va al mismo ritmo y por tanto está desacompasándose y si no logramos acompasarlo de nuevo esto va a generar ineficiencias, ¿no? Y por tanto yo creo que son unas restricciones técnicas que hay que realmente considerarlas a la hora de pensar en el diseño del sistema, que al final es un sistema complejo. Quizá también complicado, pero un sistema complejo, ¿no? Y los sistemas complejos se caracterizan muchas veces por la dificultad de predecir, ¿no? Tú tocas una variable, pero las consecuencias no siempre son causales. Estas eran las reflexiones generales y de manera muy breve, porque ya he anticipado que prácticamente solo podría listar las cuestiones donde ha habido más reflexión sobre la propuesta de la Comisión Europea. Les nombraría las siguientes, ¿no? Por un lado, saben que ha habido la propuesta del producto del peak shaving. El producto del peak shaving, desde el punto de vista de la regulación, se considera que no logra realmente los incentivos necesarios para invertir, por ejemplo, en respuesta de la demanda para lograr evitar los momentos de pico y que, de alguna manera, pues, pensamos que es un producto que, en esencia, podría ser interesante, pero que habría que modificarlo en su desarrollo. Sobre el tema, un segundo tema de la medida. En el tema de la medida, la propuesta de la Comisión, para simplificar, hay dos cosas que creo que pueden dar juego. Una es toda la parte del Smart Meter, que estamos pensando que si vamos a mercados cada vez más cercanos de despacho a tiempo real, pues tendrían que ser capaces, ¿no? Pues de tener medidas de 30 o 15 minutos. Y por otro lado hay todo el mundo del submetering, ¿no? Para poder habilitar a los consumidores a participar en los mercados de flexibilidad. Y, por tanto, en este aspecto creemos que hay que avanzar más y que hay que concretar más durante los triálogos. El cierre del interdiario continuo en 30 minutos. Entendemos las bondades, pero también vemos el impacto que puede tener en plataformas de balance como Terre, por ejemplo, y por tanto somos sensibles a que ha de haber un tiempo de adaptación para que lo que va bien para una parte pues no nos perjudique en otra. Después, sobre los hubs virtuales, ha habido bastante debate. Creo que es un debate asimétrico a lo largo de Europa, porque una cosa son los mercados pues, nórdicos, otros son quizás pues, el ibérico, por ejemplo, y en general sí que se ve pues, bien, pero probablemente faltará trabajo en definir exactamente, pues, por ejemplo, los aspectos de bueno, pues los servicios de trading, por ejemplo, si no existe o existe obligación de ofertar, ¿no? Sobre CFDs hay una visión compartida de que probablemente son necesarios, de hecho ya están aplicándose, pero sí que surge mucho la preocupación sobre cómo se reparten los costes y los beneficios, y por tanto que no genere unas sobreinversiones pues, que no sean justificadas desde un punto de vista económico.
Sobre flexibilidad, yo diría que es una de las grandes ganadoras de la propuesta de reforma y que se les da totalmente pues, su apoyo. Sobre la garantía de acceso de la red de la generación offshore, sabéis que es un tema muy concreto, específico de la eólica offshore, pero muy importante y que ha suscitado muchísimo debate. Pues sí que se consideran mecanismos alternativos que permitan la compensación en el uso incluso de los CFDs para este tipo de cuestiones. Y luego, bueno, habría otras cuestiones menores que yo siento haberme quizás alargado un poquito, pero creo que era importante compartir y que en el turno de las preguntas podríamos profundizar. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Josep María. Ha sido muy interesante también por el cuadro metodológico, señalando cuáles pueden ser al final las respuestas, las preguntas que nos debemos hacer desde las reflexiones y luego haciendo una lista de cuestiones o de ajustes concretos que cada uno de ellos, desde luego, daría para una sesión sin duda. Además, te agradezco que has puesto de relieve que pueden existir puntos de afinidad, aunque no lo parezca, entre ingenieros y abogados, porque lo que los ingenieros llamáis tocar una variable o un indicador, nosotros le podemos llamar modificar un artículo. O sea, que podemos encontrar puntos de referencia. A continuación, tomará la palabra el doctor Enric Bartel y Castellà, a quien además quiero agradecer en nombre de AEDEN y de su junta directiva el trabajo incansable también que ha realizado y que conoce muy bien el profesor del Guayo y la profesora Malaret y todos los miembros de la Junta y del Comité Académico para la realización de este programa, de este congreso. Adelante, Enric. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una presentación, por decir que he hecho presentación, porque es una slide. Bueno, en primer lugar, gracias a AEDEN por existir y por hacer posible un encuentro como este. Y gracias a la Universidad Pompeu Fabra por acogernos. Para mí esto tiene un carácter especial porque mis primeras actividades docentes fueron en esta casa. De hecho, todavía no en este campus, luego vine a este campus y me trae a la memoria dos personas, el profesor Enric Argullol y la profesora María Rosa Virós, con los que tengo una enorme deuda de gratitud. Bien, como ven, solo una slide, pero la he llenado. He puesto 9 afirmaciones que son afirmaciones que a mí me recordaban o me suscitaba la lectura de las propuestas previas, fundamentalmente previas a la propuesta de la comisión que se está debatiendo y que tiene que concluir en algún momento con un nuevo reglamento. Pues los non-papers, los informes, comunicaciones, etc. Voy a enunciarlos y comentarlos muy brevemente y ya verán que probablemente esta presentación lo hubiéramos podido ahorrar porque estarán de acuerdo que muchas, si no todas, son obviedades. La primera es que la energía es un servicio esencial para la vida de las personas y su sistema de provisión forma parte del contrato social. Si alguien tenía alguna duda, no creo que sea el caso en este auditorio, que mire los debates en el Parlamento tejano a raíz del apagón de su sistema eléctrico y el de Oklahoma en febrero de 2021. Un incidente, como recordarán, que supuso la desconexión rotatoria de millones de abonados, un precio marginal, un precio de casación de $9.000 megavatio hora y una transferencia de riqueza hacia los suministradores que se consideró inadmisible por el Parlamento, dando lugar a que éste, por ley, anulara las facturas perfectamente y legalmente calculadas y emitidas. Junto al carácter de energía, servicio esencial, parte del contrato social, aquí en este foro donde fundamentalmente estamos juristas, aunque aprendemos de los ingenieros, el carácter instrumental del derecho. Los juristas, todos lo sabemos, aplicamos técnicas instrumentales. En nuestro caso, más derecho regulatorio, derecho de la energía, pero instrumentos al servicio de determinados objetivos que tienen fundamentalmente una dimensión económica.
Hemos de tener en cuenta, pues, el análisis coste-beneficio. Es cierto, nosotros los juristas esto lo decimos y además a veces con un cierto grado de satisfacción, que hay umbrales que el derecho nos impide rebasar, que nos delimita el campo de juego, el terreno en el que operamos. Por ejemplo, la expropiación sin compensación no es admisible. Por ejemplo, el regulador, al modificar el ordenamiento, debe respetar el principio de confianza legítima. También nos hace encargos positivos, evitar el desabastecimiento, el que los precios se sitúen fuera de lo que puede pagar una parte sustancial de la población, o que las actividades de generación en su conjunto ahora reduzcan emisiones y en el futuro sean net cero. A nosotros, como juristas del derecho de la energía, nos da confianza pensar que estos tres últimos límites, lo han identificado, se corresponden con los principios esenciales del derecho de la energía. Pero conviene recordar que dichos principios se destilan del denominado trilema energético al cual se ha hecho referencia ahora mismo, que no es una creación jurídica. Esto no lo inventamos nosotros y nos condiciona. Tercer punto, ya lo ha dicho esta mañana, me ha pisado la intervención el profesor Baquer, el mercado interior de energía no existe, de interior de energía europeo. Si quieren, él ya lo ha dicho, no existe todavía, es un proyecto en construcción que va progresando. Basta con que recuperemos el informe de Acer de noviembre del 2021, el informe provisional que todos tendrán en mente, que vayamos a la figura 2 y encontraremos un mapa de Europa que identifica 3 grupos de Estados miembros con precios promedios del mercado mayorista para el día siguiente de 89, 132 y 167 euros megavatio hora, respectivamente. Si un mercado con las mismas reglas presenta 3 precios distintos, es que no es un mercado, son 3. Todos sabemos, Marina Serrano nos lo decía esta mañana, se necesitan infraestructuras, pero hoy es lo que es. Cuarto punto, el proceso de liberalización tiene como piedra angular la competencia. Una competencia y un proceso de liberalización a los que el profesor Gaspar Ariño, al que rendíamos homenaje esta mañana con las palabras del profesor del Guayo, se refirió con profundidad y precisión en repetidas ocasiones. Y me permitirán una cita literal del profesor Ariño. La experiencia ha puesto de manifiesto que no basta con un marco regulatorio liberalizador que trate de lograr la introducción de la competencia en un mercado tradicionalmente sujeto a planificación centralizada y control estatal. Es preciso, además, configurar una estructura procompetitiva que haga posible dicha competencia. Sin esta reforma de estructura y sin un correlativo diseño institucional de los mercados, la competencia es más teórica que real, y sin competencia efectiva, la liberalización no pasa de ser un nomen iuris. Cuarto punto, o quinto, la competencia en los mercados energéticos de los Estados miembros es manifiestamente mejorable. Me remito al informe de Acer sobre Mercado 2020, en que señala un número considerable de barreras de entrada y a la formación de precios, barreras a la formación de precios. También al informe encargado por la Comisión Europea en relación con sus mercados minoristas del año 2021. Tenemos, pues, que necesitamos competencia y que esta, hoy por hoy, es manifiestamente mejorable. Siguiente punto al que también se ha referido hace un instante mi buen amigo el doctor Salas. Conviene separar la emergencia coyuntural, los precios disparados por un cúmulo de circunstancias, de las reformas estructurales. Lo coyuntural requiere válvulas de seguridad, esto los ingenieros lo saben muy bien, frenos de emergencia. No supone en sí mismo una impugnación del diseño vigente. Política fiscal, redistribución, intervención temporal de precios pueden parar el golpe. Lo estructural exige definir los objetivos, ponderar los efectos de los medios que se proponen a partir de un diagnóstico lo más aproximado a la realidad que se pueda.
Y hablando de diagnósticos, fíjense que aquí me refería a que estamos en las propuestas y en su debate entre la teoría del equilibrio de los mercados y los mercados rotos. El bloque menos favorable a tocar el diseño existente, que ha defendido pues el precio uniforme, el pago según la casación, por considerar que en lo fundamental funciona bien, que proporciona señales de precio adecuados, si quieren, por resumirlo, las representaciones permanentes de los estados del norte. Las propuestas de la Comisión con anterioridad al discurso sobre el Estado de la Unión de septiembre del 22 y los informes provisional, antes citado, y definitivo de Arcer de abril del 22. Por otra parte, tenemos el bloque sur, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia. Me centro en las propuestas de la representación permanente española. Pero ambos bloques han ido matizando sus propuestas, lo cual quiere decir que se ha establecido un cierto grado de diálogo. Unos han influido a otros, y esto pienso que es bueno. Pero bien, el del norte. Hombre, inicialmente, cuando lees algunos non-papers, dices, esto es la teoría del equilibrio de los mercados de la Escuela de Lausanne del siglo XIX. Pero esto, claro, es un modelo brillante para explicar algo, los mercados, a condición de no creer que en los mismos no hay asimetrías de información y de poder. Asimetrías de las que el modelo prescinde para lograr su objetivo docente. Esto los profesores lo hacemos a menudo. Pero, claro, la realidad es otra cosa. Luego, es cierto que, fruto de ese, me parece, diálogo, las propuestas modulan la terminología del equilibrio de los mercados y admiten que el mercado no es perfecto. No. Pero no ponen el acento en su imperfección. Por tanto, tampoco ponen el acento en la necesidad de cambiarlo. Vamos al sur, lo que tenemos más cerca, en donde estamos. Se refieren a barreras de entrada, a poder de mercado, apuestan por soluciones regulatorias para enfrentarlos. En cuanto al diagnóstico, no necesariamente en cuanto a las soluciones posibles, me recuerda una publicación de este mes de los profesores Michael Grapp y Malcolm Key, que dicen, y también lo cito literalmente, lo dicen ellos, los mercados de electricidad están rotos, ya no cumplen sus funciones primarias de proveer señales para los productores y los consumidores. El problema resulta de una combinación de cambios, unos tecnológicos, de plantas con costes predominantemente de funcionamiento a plantas con costes en mayor medida de capital, lo decía hace un momento el doctor Salas. Otros cambios derivados de políticas del soporte a la generación renovable que hoy es intermitente. Vamos acabando. Cada cual ve la feria según le va en ella. El refranero es siempre sintético y preciso. Al inicio me refería a los análisis coste-beneficio. Naturalmente, todos sabemos que dicho análisis está condicionado por la previa definición que hagamos de beneficio. Hay que dar seguridad, certeza al flujo de ingresos a largo plazo para poder acudir al crédito e invertir capital en renovables. Ese es el beneficio. Bueno, esto nos condiciona. En cambio, hay que aumentar la competitividad industrial y la capacidad de gasto de las familias, permitiendo que empresas y particulares se beneficien de los bajos precios de la generación renovable. ¿Es ese el beneficio definido? Esto nos condiciona. Es cuestión de establecer una lista de cuáles son los objetivos. En función del objetivo final resultante, fruto de transacciones políticas, la regulación será una o será otra. Al final, y todos me parece que lo sabemos, estamos hablando de repartir costes y beneficios. Costes y beneficios, de distribuirlos. Y los juristas hace siglos, de hecho milenios, que redactamos contratos. Aquí se trata de un contrato social. Y acabó. Competencia y regulación se necesitan mutuamente. Si se aceptara el diagnóstico de mercados rotos, el cambio, y ahora voy a citar al doctor Salas por algo que no ha dicho hoy, pero lo ha dicho alguna vez, yo lo he escuchado. Dice,
cambio con el coche en marcha, cambiar con el motor con el coche en marcha, se impone, cabe ensayar alternativas diferentes. Pero, ojo, algunas ya se han propuesto desde hace muchos años, no las hemos inventado antes de ayer. Recuerden, por ejemplo, las subastas de generación inframarginal habilitadas en el Real Decreto Ley 17/2021 y de momento no aplicadas. Bueno, no lo inventó el legislador de urgencia español. En 1999, o mejor dicho, desde 1999, se utilizan en Alberta, Canadá. Y ojo, esto los más veteranos lo recordarán. En el año 2003, hace 20 años, se habilitó al Gobierno español, por una legislación de urgencia, para establecer un mecanismo en esta línea, añadiendo la disposición adicional 16 a la Ley 54/97 del sector eléctrico. Concluyo ya. Me parece que no debemos perder de vista, cuando nos enfrentamos con el rediseño del mercado, de lo que señalaba en 1988 Alfred Kahn, que pilotó, y nunca mejor dicho, porque se encargó de dirigir la agencia que trató de la liberalización de los mercados del servicio de transporte en Estados Unidos, en su obra de Economía de la Regulación. Decía que la liberalización es un proceso en el que hay que buscar el punto óptimo en la mezcla de regulación y competencia. Y acabo con otra cita literal, en este caso suya. Toda competencia es imperfecta. El mejor remedio para esto es tratar de reducir la imperfección. Incluso cuando es muy imperfecta, a menudo es un valioso complemento de la regulación. Pero cuando su imperfección es intolerable, la única alternativa aceptable es la regulación. Y para la inevitable imperfección de la regulación, el único remedio disponible es tratar de diseñarla para que funcione lo mejor posible. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, Enric. Muchas gracias, Enric, profesor Batllert, por estos 9 puntos que, en mi opinión, es una combinación de fundamentos, de presupuestos habilitantes y de consideraciones. Si utilizáramos un estándar de descripción regulatorio, a lo mejor le llamaríamos decálogo -1. Pero bueno, a continuación tomará la palabra don Hermenegildo Altozano, que tampoco necesita, evidentemente, presentación en este foro. En buena medida ya lo hizo el profesor Bacigalupo, que además veo que viene cargado con su clásico cuaderno lleno de comentarios y consideraciones, o sea que seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Adelante, Hermenegildo. Gracias. Lo que sucede es que el hombre propone, Dios dispone y los ponentes precedentes descomponen, ¿no? Porque al final tú tenías preparada una intervención de una textura muy similar, pues para explicar cómo es, cuáles son las características principales de la reforma que se está planteando en el seno de la Unión Europea, de la reforma del mercado eléctrico, y resulta pues que los 2 excelentes ponentes que me han precedido en el uso de la palabra pues ya han desventrado los mecanismos principales y cuáles son las características más significadas. Por tanto, me obligan a cambiar de tercio, pero lo hago con muchísimo gusto. Vamos a ver, la pregunta fundamental es si es necesario reformar el mercado eléctrico. Mi criterio es que no hay ninguna necesidad de reformar lo que se ha demostrado que funciona hasta la fecha con un sistema de precio marginalista y que ha permitido pues, un desarrollo bastante decente de instalaciones de generación, sobre todo de origen renovable. Se ha producido una adecuada señal de precio. Hay un mercado de contratos de compraventa de energía, tanto con entrega física como por diferencias, tanto a largo plazo como a un plazo más reducido, tanto de carácter financiero como de carácter no financiero, que está funcionando de una manera razonablemente buena, hasta el punto de que quien más tiene que apreciar si ese mecanismo funciona o no funciona son
las instituciones más temerosas a la hora de hacer apuestas arriesgadas de dinero, que son los bancos. Los bancos están financiando el desarrollo de energías renovables sobre la base de contratos de compraventa de energía a largo plazo, obviamente con una condición, que es que el off-taker tenga investment grade, es decir, tenga calificación crediticia suficiente, y por otra parte, lo que se llama contratos merchant o financiación merchant, que es financiación de acuerdo con los precios resultantes del mercado. Es verdad que hemos tenido lo que llaman los economistas un cisne negro, que es pues la guerra de Ucrania o la invasión rusa de Ucrania y la alteración de los precios del gas, que ha impactado de manera necesaria en la formación del precio del mercado mayorista con ese carácter marginalista, pero esa circunstancia coyuntural no nos debe llevar a realizar cambios estructurales que pueden producir consecuencias no queridas de la intención buena que llevan. A mí me gustaría señalar que tenemos los siguientes condicionantes de tipo físico. La electricidad, el mercado eléctrico se asienta en una realidad física, y de tipo regulatorio que me gustaría que tuviéramos en consideración. En primer lugar, tenemos que los objetivos fundamentales del reglamento es el fomento de la contratación por diferencias, tanto con precio fijo como con precio variable. Tenemos otro elemento que es el fomento de los contratos de compraventa de energía, y dice el propio reglamento, con mecanismos de respaldo a los off-takers. Esos mecanismos ya existen en España. Tenemos el Estatuto del Consumidor Electrointensivo con un mecanismo de respaldo que es el FERGEI, que es una garantía del Estado que cubre las obligaciones de pago derivadas de ese consumo de los consumidores electrointensivos, que son quien verdaderamente condicionan la demanda de electricidad. Los electrointensivos representan ahora mismo en torno al 10-15% de la demanda de electricidad en España. Luego resulta que hablamos del impulso a la inversión en renovables por medio de mercados de contratos a largo plazo. Hombre, yo me acuerdo del Real Decreto 661 de 2007. Eso era un PPA como un piano, un contrato de compraventa de energía, tenía precio, tenía cantidad, tenía plazo. Y resulta que hubo, como ocurre con los contratos a largo plazo, porque un contrato de compraventa de energía que no tenga cláusulas reopener o cláusulas de revisión es un contrato que necesariamente va a terminar roto cuando se produce una alteración muy significativa de los precios del mercado. Pues lo que pasó fue efectivamente que se rompió ese contrato de compraventa de energía, se publicó el Real Decreto Ley 9/2013 y la consecuencia ha sido que ha habido unos 40 y tantos señores muy enfadados, inversores extranjeros, que han llevado al Reino de España arbitrajes internacionales ante CIADI y ante UNCITRAL y ante la Cámara de Comercio, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Otro elemento que tenemos que tener en consideración es la señal regulatoria contradictoria que puede venir, que lo señalaba el profesor Sala antes, de la obligación de cumplir objetivos de reducción de CO2. Tenemos ahora mismo 2 actos delegados de la Comisión Europea que lo que están diciéndole a consumidores electrointensivos, pongo un ejemplo, las cementeras, es que no se puede considerar que haya abatimiento de emisiones de CO2 con el uso de combustibles renovables de origen no fósil de origen fósil a partir del año 2035. Y en algunos casos se extiende hasta 2041. O sea, resulta que por una parte estamos diciendo vamos a estimular la demanda y el consumo de electricidad y la producción de electricidad, y tenemos unas fuentes de producción que podrían suplir o por lo menos paliar la dependencia del gas natural, y resulta que por otra parte estamos diciendo que no se pueden utilizar esos instrumentos o esos combustibles en renovables o los renewable carbon fuels, que también quedan fuera de esa posibilidad de abatimiento. Luego tenemos otra señal
que todavía no llega, que es qué ocurre con el hidrógeno renovable. O sea, resulta que podría ser una señal perfecta para la instalación y el desarrollo de instalaciones de producción de energías renovables, sobre todo fotovoltaico, y no hay una regulación específica que permita el desarrollo de la producción de hidrógeno renovable, entre otras cosas porque tampoco existen infraestructuras de transporte de hidrógeno suficientes para poder transportar ese hidrógeno. Tenemos otro ejemplo de dificultad añadida a este diseño de mercado, que es la no ratificación del Protocolo de Londres, que prohíbe el transporte marítimo del CO2 capturado en instalaciones de captura en España, con lo cual ese abatimiento de emisiones también contradice el desarrollo de energías renovables. Tenemos un problema de acceso y conexión a la red y tenemos un problema físico de absorción de la energía producida en la red. Y ese problema se está poniendo de manifiesto con la reciente emisión rápida y un poco atropellada de declaraciones de impacto ambiental condicionadas para el desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnología renovable. Esa realidad física, que es el no adecuado desarrollo de la red, unido a una circunstancia jurídica que es la condición de vinculante de la planificación de la red de transporte, condiciona también la operación del mercado y la reforma del mercado eléctrico. Tenemos, por otra parte, otra circunstancia que es los cumplimientos de obligaciones de responsabilidad social corporativa. Es decir, ahora mismo, en el mercado de contratos de compraventa de energía, pesa tanto o más que la propia energía las garantías de origen asociadas a esa energía que se produce. Tenemos otra realidad que es el fracaso de las subastas de energías renovables que se han convocado hasta la fecha y el interrogante que existe sobre los concursos en los nudos de transición justa. Ha habido un concurso, que es el del nudo Mudéjar, y ha habido una adjudicación al que era el incumbente hasta aquel momento en aquella zona, porque han primado criterios de mantenimiento de puestos de trabajo, etcétera, más que de evacuación o de concurrencia de otros entrantes. Tenemos otra realidad física inadecuadamente resuelta todavía, con un reglamento cojo de redes cerradas, que es el de los muchos polígonos o polos industriales en España, que tienen una demanda muy intensa de electricidad, pero por un problema meramente regulatorio no pueden atender adecuadamente esa demanda porque no ha habido un desarrollo de un esquema de redes cerradas. Con lo cual, la conclusión o la consecuencia es: yo puedo, sobre el papel, querer establecer mecanismos de reforma del mercado, pero me encuentro con una realidad física y una realidad económica que puede hacer que fracase ese diseño nuevo del mercado, porque va a lanzar señales que son contradictorias. Vamos a poner otro ejemplo para que también veamos cuál es la realidad que estamos viviendo ahora mismo en España con el desarrollo de energías renovables. Hay un temor entre los productores de energías renovables a que se produzca una canibalización de los precios, es decir, a que la señal de precio de mercado no sea adecuada para el desarrollo de energías renovables, porque resulta que no se ha producido un aumento de la demanda en la misma medida, o se ha producido una reducción de la demanda en mayor medida que la medida esperada. Y eso está llevando a que efectivamente no se estén firmando contratos de compraventa de energía con la misma intensidad y con el mismo vigor que se estuvieron firmando unos meses atrás. Y estamos hablando de que ya no se puede esperar tener plazos de contratos de compraventa de energía superiores a 10 o 12 años, como era la práctica habitual, sino que está siendo muy difícil casar oferta y demanda en cuanto a precio y en cuanto a plazo. Por lo tanto, si es verdad que hay que fomentar
la contratación bilateral a largo plazo. Sí es verdad que hay que facilitar mecanismos de contratación bilateral flexible. Es cierto que hay que facilitar las coberturas por medio de mecanismos de diferencias, de contratos financieros por diferencias, los CFDs, ya sean desde el punto de vista de un aseguramiento por parte del regulador de esa señal de precio o como mecanismo entre privados, pero es verdad también que hay una realidad física que tiene mucho que ver con el desarrollo de la red, la capacidad de absorción y la capacidad de intercambio en las interconexiones internacionales, que va a condicionar de manera muy decisiva el desarrollo del mercado. Por tanto, hablar de reformas cuando no hay al mismo tiempo un cuidado, una atención a elementos o partes del mecanismo que son esenciales para que funcione el mercado, pues nos puede llevar a tener resultados contrarios a los inicialmente apetecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hermenegildo, por tu intervención. Has hecho un repaso con gran densidad desde la primera etapa del proceso de apertura de los mercados. A finales de los 90 te has centrado un momento, te has detenido en la reforma del 2013, ya acercándote a la problemática de las modalidades de los bilaterales y de los PPAs que empezaban a emerger en ese momento, y luego has dado un largo repaso sobre muchas cosas, incluidos, aunque lo has citado desde la perspectiva de su regulación estrictamente nominal jurídica, a los fenómenos de la taxonomía y la relación que tienen con la problemática derivada del mercado energético. En mi opinión, será una cuestión quizá luego para preguntarla a la mesa y evidentemente de esta nueva reforma europea. A continuación tomará la palabra la doctora, profesora, catedrática de Derecho de la Energía de la Universidad de Oslo, Catherine Banet, a quien ya presentamos antes. Catherine, I believe that this is a kind of a squaring of the circle, because we have to combine many elements and we have to fit it all of them in order to match it in a proper way in this reform or potential reform of the energy market. So I will invite you to take the floor, please. Thank you. Y primero me gustaría agradecer a los organizadores, al profesor Íñigo del Guayo y al presidente Vicente López Ibarbmayor por la invitación para discutir con ustedes hoy en Barcelona un importante tema de la propuesta de reforma del mercado eléctrico, importante para los países miembros de la Unión Europea, pero también para la dimensión exterior del mercado interior de la energía, por ejemplo, en Noruega. Segundo, voy a continuar en inglés. I will have a few points and I apologize by advance because I have limited time, so I'm very sorry about that. So I may just escape at the end of my minutes. So I would like to make first some general observations on the process for the current proposals around the market reform, and then continue commenting on specific aspects of the reform. Starting with some general observation, when the European Commission, the President of the European Commission started talking about the proposal to come in a famous speech at the European Parliament, he mentioned that it will be a comprehensive structural reform, while when we look at the reform that has been put forward, it's a most targeted one. The fundamentals are kept, and it was reassuring for many actors. For example, we keep marginal pricing, we keep merit order as the basis for the short-term wholesale market. Maybe one reason as well for keeping the fundamental is that there was no impact assessment for any bigger proposal. So one could build on previous assessment done for other proposals, but not very dramatic ones. Second element is the remaining challenge to balance between market intervention and keeping the fundamentals of market regulation. It is important to keep the integrity of the internal energy market that brings co-benefits, that has been mentioned already by several speakers, but also through solidarity, and to first implement the internal energy market legislation. We have
we have the basis in the legislation to further strengthen the role of energy communities, of different actors, aggregation, flexibility, etc. So that should be not forgotten in that process. Still, much depends on implementation, and when we look at the proposals, we mentioned already PPA several times, the wording of the proposal is quite broad. So that means that a lot of will be left to the discretion of the member states. And there is still a risk of uncoordinated intervention and diverging approaches by governments in implementing these provisions. Same thing for how to avoid that revenue caps at national level will hamper the functioning of short-term markets, or how to implement regulated prices and interpret situation of electricity crisis, even when it is proposed now to define it at the regional level. So we see that in the process as well of the negotiation, there are still some key objectives to be kept. Another example of that, and I'm based here my comment on the reports from the European Parliament and the proposal for amendments, introducing a new concept related to, or reinforcing the proposal, state ownership of local ownership. That was part of the proposal from the rapporteur, Spanish rapporteur from the European Parliament, and where, and I'm quoting here, that it will be necessary to re-establish public ownership and strategic state control over the key energy undertakings, or local ownership should be introduced of production and supply as an overarching principle of the electricity market. So here we see that we have more fundamental discussions that could be reintroduced as part of the negotiations, and that should be very carefully followed up. The next point relates to the legal architecture between market design legislation and support measures. And here I see a slight evolution, notably with the proposals related to PPAs and CFDs. Usually we have had traditionally the legal architecture for market design legislation, and then, for example, support legislation for renewables, energy efficiency. Here we see that we start to have some elements of market intervention and support in the market design legislation. So that's a slight change in the architecture of the legislation. And finally, we have the aspect that has been mentioned by you of the acceleration. That's something that is as well in the background, acceleration of the processes, of the legislative changes, of the permitting for everything. That raises some fundamental questions of approach, alignment between generation and infrastructure, but as well better, I think that has been mentioned, but that will be even more fundamental, is the way we approach planification, not only of infrastructure, because that's something that is already very well developed and set in legislation, but as well of the energy system. How do we plan better this for achieving the goals? That also means that this acceleration will challenge the way we elaborate legislation. We put forward legislative proposals because we don't have the time to wait. We cannot wait 2 years at the Parliament and then implementation. So what will be the role of regulators when they manage this need for regulatory evolution? Sandboxes has been mentioned as one of them, and I personally believe that we need a better balance between harmonization and dynamic regulation, with the role of regulators on the forefront. So now moving on some of their proposals. The need to improve access to longer-term contracts through PPAs, or to unlock necessary investment through CFDs has been already commented. Here, what will be interesting again to see is whether there will be a further regulation of the PPAs. Again, the Parliament is coming with some proposals related to the standardization of PPAs and the accumulation, the combination of support mechanisms. That's something that will need also to be followed up. There is also a proposal of establishing a database for the reporting of key information such as contracted price structure. So that will be an additional border, and what is the purpose here? That's also things to be followed up.
Another major point, and maybe that will be my main takeaway, is this should be a market reform structure for all renewables, for all energy sources, including offshore renewable sources. Where I'm come from, this is a very hot topic around the North Sea, is how are we going to adopt legislation, market design legislation for offshore wind, but as well for system integration offshore. Copy just the market design we have onshore to offshore, that's a possibility, and even NTSOE has concluded that it's not a major barrier, but you need to facilitate that move. So that means that first we need a future electricity market that will have to be adapted to a higher share of renewable energy, with more emphasis on local dimension and grid development. Also, how to deal with fluctuation in prices. Just the past weeks with the long weekend in Norway, we have had negative prices. It was good to charge the cars, but that will be part of the new normal. And how do we deal with that? We don't necessarily have the rules for that at the moment. The development of flexibility products, there are different processes that are engaged now. It is part of the reform. We have as well an ongoing process for the adoption of new network code on flexibility and demand response. So this is part of the future. We can build on the provisions and we have today and further develop them. And finally, in terms of offshore renewable energy sources, the ORE strategy from the European Commission has not yet been translated into all the legislative proposals that we may expect, but that's something that will come. We have the 10E regulation that is a key instrument, and we see that really invite you to look at all the provisions, because it's a very fundamental instrument, including in terms of offshore planning. That will be the goal next year, offshore network development plans. And this is maybe a blueprint for other things. Electricity grid has also been mentioned, and alignment between the investment for production and electricity grids, but as well other regime for access to the grid. Prioritization or not will be an issue. The same thing for offshore grid, with the proposal of a transmission access guarantee tag that has been supported by many stakeholders. And finally, to conclude, on more general terms, we see that this is just a part of a bigger puzzle, and we need to make sure that everything is coordinated and consistent. We have the reform of the electricity market, but we have at the same time negotiation of the hydrogen and the decarbonized gas package. This is also market design in an energy system integration perspective that should be coordinated. Net Zero Industry Act, many key provisions there that also need to be consistent in terms of regulatory sandboxes. Here we find the concrete proposals, although they are minimum, but we have proposals, but as in terms as well of strategic technologies to be prioritized in the permitting, and others such as data reform, etc. So I would have loved to discuss the priorities of the Spanish EU presidency to come with you, but unfortunately I will have to stop here. Thank you again, and I'm sorry that I will need to escape on the room. Thank you. Thank you so much, Catherine, and safe travel back to Oslo. Always a great pleasure to be with you. Y Catherine ha hecho una lista muy detallada, como han podido observar, de distintas cuestiones. Ha introducido el elemento de mercados, porque ha hecho referencias explícitas a la parte relativa a descentralización. También se hizo en intervenciones precedentes, pero desde el punto de vista más de la dinámica de los mercados, ha hecho una mención, como lo hizo esta mañana la profesora Hanser, sobre la ausencia de los Impact Assessment en el proceso legislativo comunitario, que también es conocido por los miembros de esta mesa redonda en distintas facetas. Estoy seguro que Neisser es objeto de comentarios y observaciones en no pocas ocasiones. Ha introducido nuevas tecnologías en la discusión que serán parte de la lista de cuestiones que nos encomienda y que hemos discutido en otras ocasiones, como sabe muy bien Louis de Fontenelle en EFELA, sobre wind offshore
y en la regulación que vamos a vivir en los próximos meses y años, y los sandboxes, que hasta ese momento prácticamente no habían aparecido en el conjunto de la sesión. Pero ahora el turno es, vous avez la possibilité oui, 5 minutes pour la parole. Je dirais exactement, oui, 5 minutes. Lui. Thank you, Vicente. I will try to be very quick. I want first to thank you, Vicente, and also Professor Inigo Del Guayo and the Professor Elisandra Malaret for your kind invitation. I'm very pleased to be here with you. I have hesitated to speak in castellano, pero mi castellano no está suficiente, so I will speak in English with few observations, because a lot of things I've been saying is very difficult to intervene at the end of a roundtable. First of all, alors, three things, very quickly. First thing, what is the problem? The problem concerning the market design, it's a conjunction of crisis, environmental crisis, economic crisis, geopolitical crisis with the war in Ukraine, and a specificity, the specificity of the electricity market, the short-term one, in which the model is based on the marginal cost. And that's the problem. And this model is not heritated from the liberalization of market, but it's an heritage from the after Second World War. So that's a model now dominant in Europe, but I want to explain what this model appears. The method of the marginal cost is explained by the intrinsic nature of electricity, which cannot be stored, is subject to large fluctuation in consumption, and directly link consumption and production in an instantaneous time scale. It can also be explained, this model based on marginal cost, by the specific structure of the market. One of the consequences of the specific situation in electricity is that the producer have different cost structure. Some of the players, nuclear, photovoltaic, wind power one, have relatively high fixed cost, around 80%, and relatively low variable costs. On the other hand, gas, coal, and even oil-fired generators have a very different cost structure with relatively high variable costs and relatively low fixed costs. To establish a method for setting the price, we have based the model on marginal cost, where the price is determined by the marginal cost of the last plant called, and therefore based on low variable cost units, coal-fired, gas-fired, and then on high variable cost units, gas turbine. As Marcel Boiteux, the French inventor of that methodology, said, this marginal cost pricing is neither paradoxical nor monstrous. At a time when the generation mix means relying on all production facility, we appeal from all the production facility, the price at time of peak or even normal consumption is therefore determined by the price of the last production unit, that's it's to say coal or gas. Or the price of gas is high, so the price of electricity is high. In itself, the high price is neither illogical nor problematic, and it sends an economic signal to customer that shows the scarcity of the resource. And that's interesting in terms of energy economy. But that raises three types of problems. The problem of inframarginal rents, that significates the profits made by the producer whose costs are well below of the prices set by the market. But it's now
treated by the European framework. Second problem, and a more structural problem, is the problem of the end consumer, which supports this price problem. And this high consumer that's not also a problem of equity, that's not also just a problem of justice, it's also a macroeconomic problem, because there is a shock on demand and a shock on economy, because companies themselves are subject to the price increase. We have discussed that. European Union had hesitated on the strategy to take. The debate began in mid-2022. Firstly, a report from the ACER, the European Energy Regulator, which said that it cannot useful to change something, but because the signal sent by the wholesale electricity is good, and it proposed just some technical measures. And in terms of macroeconomy, it's not unreasonable, because the fundamental problem of the high prices in electricity, it's a problem of the price of gas. And that's a signal. Everyone knows that, but there will some debate appear with a contradiction between the discourse of the President Ursula von der Leyen, who speak about an enormous reform, and the directrice Kadri Simpson, who spoke about possible adjustment. We see the debate for the European Union. And just to conclude, I want to focus on 3 points. The option for reforming the electricity market contained on the proposal of the European Union. I think, but we can debate on this, that there is one general agreement on one point: the marginal cost pricing is a good model to maintain for guiding the principle for the operation on the spot and day-ahead electricity markets. First thing. Second thing, we can observe that the reform is not unanimously supported by the market. And third thing, in that perspective, we can observe that 3 major issues appear. One, but I have already spoke about that, the question of capping inframarginal rents. First things. Second thing, and you obviously know that in Spain, is the question of capping the price of gas. It's now abandoned, but the idea came from Spain and Portugal to cap the price of gas. And France has supported this option, but not maintained in the last proposition. Alors, with a mechanism, but very limited in this practicality. But okay. And finally, the European debate, and that's the point Catherine addressed, is now focused on more structural approach, but with the long-term contracts. And 3 types of long-term contract: the PPA, Power Purchase Agreements, the futures contract, and the third, the contract for difference. And that's a brilliant idea, but with consequences, because such a market framework would thus provide 2 signals, one long-term and one short-term, but with an immediate consequence is that the market is not the same. There is not only there will not be a market of short-term commercial performance, but a market founded on the capacity for all the players to offer to the customer guarantee and to offer a competitive, stable offer. And that's a completely different spirit on markets, I think. To finish with, I think that we have now 2 problems to address: the question of regulation, Catherine Banet spoke about that, and the question of social contract. Because the market, the social model of energy is not the same on a wholesale market or on a long
long-term contract market or on a market without, at a very local scope, with some relationship between players in the energy communities, etc. And I think that the importance of the lawyer on these debates is to fix this problem, to establish this problem at the very beginning of points. Now, to be honest, we have an economic debate, we have an engineer debate, but we haven't spoken about the social model we want. And now, the problem of access for the final customer to a long-term contract is raised. Obviously, some players, some big company could access to PPA, but us, it will be more complicated. For public entities, it is more complicated. And we have to discuss that because for who this reform of market is made. The energy society or some player on the energy market. Thank you.